En algunos vídeos pasados, sobre todo la guía Goth, cuento en profundidad por qué me gusta este mundo oscuro, la estética del horror. Cierto que hay diseñadores que rompieron moldes como Thierry Mugler, pero no en el sentido que lo hizo Alexander McQueen. Hay mucha gente que compara a McQueen con Galliano, pero nada más lejos de la realidad, porque la narrativa que Lee McQueen logró trasladar de sus cuadernos y de su mente a la pasarela fue algo sin precedentes. Agitó una era en la que las supermodelos estaban invadiendo los tabloides, los medios de comunicación. Había grandes modelos como Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Christy Turlington. La moda era muy snob y muy superficial. Y Alexander McQueen lo que logró es introducir ese punto más humilde y quizá más orgánico, en el sentido de que él estaba volcando todo su ser y toda su pasión, todo su tormento en cada una de sus creaciones. Y además fue algo que empezó desde abajo, porque Lee McQueen se crió en una familia humilde. Su padre era taxista, su madre no trabajaba y se crió desde pequeño dibujando. Siempre mostró una gran pasión por el arte y por los libros, porque su madre le inculcó la lectura desde bien pequeñito. Y hubo un momento en que sus padres le animaron a meterse como aprendiz en Savile Row. Con tan solo 16 años, Savile Row es la meca en Londres para los trajes de sastrería para caballero. Y aquí tenemos el primer punto importante de este análisis de Alexander McQueen, y es que su conocimiento y su maestría a la hora de patronar y a la hora de coser viene precisamente de esta experiencia que adquirió en Savile Row. Y aquí hay otro punto también importantísimo, chicos y chicas, porque si analizáis todo su trabajo os dais cuenta de que hay enormes reminiscencias de trajes históricos, sobre todo levitas, brocados, bordados, a nivel de construcción y también a nivel de estampados. Y esto proviene de una parte de su curso en Savile Row en la que tuvo que irse a realizar vestuario para un teatro. Y esto dejó en él un pozo imborrable que se traduciría a lo largo de su carrera hasta finales de los 2000. Y un factor importante también en el crecimiento y en la carrera de Alexander McQueen es que era muy empeñado. Se empecinaba hasta que conseguía que la pieza estuviese tal y como él quería. De hecho, hay un documental, creo que es de 2018, en el que su hermana explica cómo le construyó un par de faldas de tubo que estaban confeccionadas al milímetro y que sentaban como un guante. Cuando logras unir eso a esa dualidad temporal, ¿no? Por un lado tienes ese lado vanguardista, ese lado futurista en la construcción de tus prendas, y por otro lado también esas prendas puedes casi respirarlas, casi sentirlas cuando las ves en la pasarela, por el movimiento, es como si cada prenda estuviese cantando una canción, aunque suene un poco friki, pero es que esto es así. Cuando logras aunar todos estos factores, desde mi punto de vista no eres diseñador, eres un escultor, al fin y al cabo. Cuando una persona es capaz de reflejar todo ese tormento, toda esa oscuridad, todo ese horror en muchísimos casos, porque hay muchísimos de sus desfiles también que incluyen sangre, que incluyen sufrimiento, que incluyen tormento, sobre todo en el desfile Highland Rape, que es una especie de reflejo de las invasiones de los ingleses en Escocia. Más que mostrarlo, como le ha dicho en alguna ocasión, como algo bello y estético, ¿no? Y puramente glamuroso, como hizo por ejemplo Vivienne Westwood, lo expuso como algo violento y bello al mismo tiempo. Y esto estaba inspirado directamente en ese trauma que arrastraba desde la infancia a causa de los abusos que sufrió su hermana, el maltrato que sufrió por su cuñado, que él también recibió en su momento y que arrastró prácticamente hasta el fin de sus días. Highland Rape es del 95, en el 94 también tenemos otra colección llamada Banshee que refleja con creces todo esto que estamos exponiendo, pero si hacemos un análisis profundo de todas y cada una de sus colecciones a lo largo de la historia, siempre vemos atisbos de ese sufrimiento, ¿no? Y de esa violencia bella, como lo hemos denominado hace un momento. Vemos cabellos alborotados, gestos de locura, modelos que parece que tienen ganas de salir corriendo de allí, pero no solamente a través de sus gestos faciales, sino también a través de las prendas que visten, porque muchas de ellas están arrancadas y resquebrajadas como si acabasen de sufrir una usurpación de su cuerpo y de su dignidad. Y este tormento nos lleva al tercer elemento, al tercer pilar del trabajo de Alexander McQueen, y es la reinterpretación de su realidad. Y es que Alexander McQueen fue claramente un caballero victoriano.
O sea, era una persona que estaba continuamente bebiendo de tiempos pasados, casi un autor romántico, si cabe. Estaba viviendo una época que él no quería vivir. Era un momento frío, un momento snob en el mundo de la moda, un momento superficial, no solamente en el mundo de la moda, sino también en este proceso de cambio de milenio, ¿no? Que fue una época para todos muy de plástico, las grandes fábricas produciendo en masa, ¿no? Ya había una especie de despersonalización de lo artesano, y además es que él, criándose y habiendo aprendido en Savile Row, ¿no? Haciéndolo todo con tanto mimo, con tanto ahínco, ¿no? Es normal que sintiera casi asco, ¿no? por ese tiempo que estaba viviendo. Y si bien es cierto que la época victoriana es una época de lucidez, de poner en la palestra la realidad, ¿no? Y todo lo palpable del raciocinio del ser humano, es verdad que hubo un lado, como ya hemos hablado en algunos vídeos pasados, por ejemplo, esa pasión por el esoterismo, el ocultismo, también modas bizarras, que por cierto tengo un par de vídeos en el canal que también va a arrojar mucha luz sobre esto que estamos hablando. En esta era la parte del arte y la literatura tuvo un reducto, ¿no? Un grupo de autores que dedicaron su obra a la fantasía, al amor por tiempos pasados, por las ruinas, por aquello que fue y que ya no puede ser. De hecho, en sus obras, en sus colecciones, las que están referidas o las que parecen referirse a algo vanguardista, a algo futurista, yo las veo más desde un punto de vista distópico, fusionados continuamente con esos tiempos pasados, ¿no? Esas artesanías y esas texturas, ¿no? Y esas vestimentas. El punto de inflexión que hubo en su vida a causa de unirse a la casa Givenchy. Como sabéis, fue director creativo de la casa parisina, se mudó allí con todo su equipo desde Londres, y es cierto que esto trajo cosas muy positivas y negativas en su vida. Ya no era ese chaval don nadie que tenía que recoger las patatas fritas del suelo del McDonald's porque no tenía ni un duro después de desfilar en la Fashion Week de Londres. Ya no era ese chaval que vivía de los benefits, que estaba contando los céntimos para poder lanzar sus colecciones. Entró en el mundo terrible y sanguinario de la moda, y hay muchas colecciones que reflejan esto perfectamente, como en el desfile Number 13 de 1999. Es quizá un gesto de auxilio, es quizá un gesto de asco y repudio hacia la industria. Probablemente sí, porque él desde el principio de los tiempos, y además dicho por gente muy cercana a él que formaron parte de su equipo creativo, él siempre había rechazado en quién se había convertido después de entrar, digamos, en esta rueda. Marcó muchísimo su carrera el formar parte del taller de Koji Tatsuno, que es un diseñador que en sus construcciones, ¿no? Y en su forma de ver la moda, bastante adelantado a su tiempo, denostado en su momento, porque tampoco es un nombre que haya sido reconocido, y de hecho la mayoría pues es que no sabíamos ni quién era este señor, pero sí que es cierto que el haber formado parte de su equipo dejó en Lee McQueen ese amor por las nuevas formas, ¿no? Y esas nuevas construcciones, el concebir el cuerpo humano no solamente como se había concebido hasta el momento, con su pecho, cintura, cadera, sino más bien como una deconstrucción, ¿no? Y como una escultura, como os he dicho antes. De hecho, dicen que cogía la tijera, lo hacían de manera muy orgánica, muy natural. Incluso en la casa Givenchy, él mismo era el que iba directamente a cada uno de los modelos y se ponía a retocar hacia aquí y allá, hablaba con la persona que había confeccionado esa prenda en primera persona y hacía cambios drásticos en los volúmenes de la cintura, donde tenía que haber una parte del cuerpo estaba la otra, y dicen que esto lo conseguía confeccionando las prendas directamente sobre el maniquí. Esto es también una manera de confeccionar. Si no estáis muy familiarizados con el mundo del diseño y del corte y confección, en Project Runway os daréis cuenta de que muchas veces los diseñadores están con alfileres colocando una tela sobre un maniquí, por ejemplo, para hacer un drapeado, que de otra manera no se podría conseguir. Todo el mundo dice que dejaba a la gente atónita, o sea, que su forma de trabajar, cuando él se metía en el ajo, o sea, no había quien le sacara de ese trance, y esto luego se traducía, por supuesto, en la pasarela. Y en el sentido de utilizar conceptos que aparentemente no tienen absolutamente nada que ver con el mood board de una nueva colección, como puede ser, yo que sé, basar tu colección en Jack el Destripador, o basarla en Juana de Arco, ¿no? En una figura histórica. Formó parte del equipo de Red or Dead
y tenían que confeccionar una colección que girara en torno a la luna. Y según su director creativo, para Lee McQueen fue como una iluminación, ¿no? Él se preguntaba si era posible realmente hacer girar una colección alrededor de conceptos random. Esto lo podemos ver en colecciones de 1996, como puede ser The Hunger, que está inspirado directamente en la película de vampiros, que ya sabéis que la hemos sacado en la guía Goth, pero no solamente podemos agradecérselo a la arquitectura como tal, sino también a la reinterpretación del género, a romper con ciertos estereotipos, como por ejemplo el talle de los pantalones, que los bajó hasta el extremo. Lo feo, lo antiestético, lo que no favorecía al cuerpo se convirtiera en una obra de arte, ¿no? Y llevó la alta costura a otro nivel. En algún vídeo pasado hemos hecho la diferencia entre prêt-à-porter, que son esas prendas listas para que las vista la gente en la calle, razón por la cual en la mayoría de las colecciones de Lee McQueen se ven piezas muy ponibles para que la gente pueda adquirirlas directamente, y por otro lado tenemos esas piezas de alta costura elaboradas con el objetivo de ser cuadros andantes, en cierto modo. Y aquí también vamos a hacer otro paréntesis y hablar de la figura de Isabella Blow, que fue determinante y muy importante en la carrera de Lee McQueen, porque si bien es cierto que algo que ya existe no se descubre, pero es verdad que ella le dio un poco esa catapulta y ese apoyo. Su colección final, en la carrera que hizo en St. Martin's, que os preguntaréis, si no tenía un duro, ¿cómo entró en St. Martin's? Bueno, su tía le ayudó a pagar la matrícula. Además es que es una escuela muy prestigiosa de Londres. Tiene un charity llamado Saraband, que es precisamente para personas de entornos desfavorecidos que quizá no tienen ese apoyo, ¿no? Y esa catapulta para entrar en St. Martin's. Y entonces a través de este charity se pueden conseguir los fondos para que estos alumnos puedan desarrollar su carrera si tienen talento, ¿no? Y tienen ganas. Estilista de muy buena familia, y Lee McQueen pasaba muchísimo tiempo con ella, le iba a ver a su casa en el campo, se inspiraban mutuamente. Es verdad que con el tiempo y a causa de que Alexander McQueen fue ganando notoriedad, incluso la dejó de las personas que él más quería, incluso de gente muy cercana a él en su equipo creativo. Y su colección, la Dame Bleue, que empieza como con unas alas, está dedicada y es en homenaje a Isabella Blow. Por cierto, hablando del tema de las alas, hablando de estas nuevas tecnologías, Alexander McQueen fue pionero en introducir estas tecnologías revolucionarias en una pasarela para hacer que la experiencia del desfile se convirtiera en eso, en una experiencia inolvidable, en que la gente que estuviese allí se quedara con la boca abierta, no solamente a través de las prendas, sino a través de la actitud de las modelos, a través de la puesta en escena de esa atmósfera creada. Y creedme, tenéis todas sus colecciones en YouTube, os las voy a dejar en la cajita, y si veis una a una, de verdad os vais a quedar alucinados, es como ver una película. El libro de Juan de la Celga del siglo XVI, que además era un sastre español, son todo patrones de trajes de época, pero para que os deis cuenta de cuáles eran sus referencias directas, cuál era su mood board realmente. Y el siguiente área que vamos a analizar es el amor por lo bizarro, lo terrorífico, incluso en ocasiones lo místico, empezando por el cine, películas como Taxi Driver, que además muestra a una persona que se va volviendo loca paulatinamente a lo largo de la peli. Si no la habéis visto os la recomiendo. Películas de Hitchcock, incluso Jaws, puede ser La isla del Dr. Moreau. Si sois muy frikis, vedla porque no tiene desperdicio, porque él además dio visibilidad a ese mundo friki, a ese mundo denostado, ¿no? Y apartado de la sociedad, esos seres que han sido agredidos cultural e históricamente, ese derribo de estereotipos sociales, de derribo de roles de género, su amor por Leigh Bowery y la cultura Club Kid, la cultura New Romantic londinense y la cultura club en general, sobre todo también los clubes LGBTI. Una compañera suya de clase de St. Martin's cuenta cómo él, en vez de ir a exhibiciones y exposiciones, le gustaba salir de fiesta. Imaginar las maravillas que podíais encontraros. Hemos hablado muchas veces de los New Romantics, de los Club Kids, incluso de la cultura post-punk, de la cultura gótica, en la Batcave. Esto eran fuente de inspiración directa para Alexander McQueen. Y ponemos el ejemplo de la colección It's a Jungle Out There, que a mí me encanta, por cierto, y además es una alusión directa a la mierda que es la industria de la moda, que es de 1997. En los modelos podemos ver mohawks, podemos ver ese maquillaje que, si bien es cierto que en el briefing
dicen que es una especie de alusión a los animales de la jungla, yo veo claramente aquí un maquillaje goth tradicional tremendo. Hay también muchas alusiones en muchas de sus colecciones a la cultura BDSM y en general, pues bueno, pues todo este mundo maravilloso que formaba parte de la escena club londinense. El desfile Boss, que es uno de los más recordados, es uno de los más reproducidos, es uno de los más representativos de Alexander McQueen, que empieza como una especie de habitación blanca que parece un psiquiátrico. Empieza con Kate Moss entrando en la sala, como arañando las paredes. No podemos hablar de esto sin nombrar a Joseph Bennett, que fue el director artístico que trabajó con Alexander McQueen en la mayoría de sus desfiles, tanto en iluminación como en dirección artística. Este desfile culmina, que es que a mí se me ponen los pelos de punta, porque ya os he dicho, es que es como una película. Se caen las paredes de esa urna y aparece una modelo tendida en una camilla con una especie de máscara y un respirador enchufado y mariposas por su cuerpo y algunas polillas revoloteando a su alrededor. Esta figura está basada en una fotografía de Joel Peter Witkin. La carrera de este fotógrafo os va a apasionar, y además que Alexander McQueen amaba a este hombre. No sé si os suena esta foto famosa, os aviso que es un poco, no es apta para aprensivos. Esta foto, que es una especie de cabeza cortada a la mitad dándose un beso. Joel Peter Witkin estaba continuamente haciendo alusión a la muerte y a la belleza dentro del horror y de aquello que se considera como bizarro, ¿no? Y antiestético en muchas ocasiones. Así que esto es una clave absoluta, un factor tremendo en la carrera de McQueen. También vemos alusiones a la religión. Yo esto lo uno al tema oscuro y tal. Yo hice un vídeo sobre mi relación con la religión y por qué me hizo darks. Y es que aquí de verdad se ilustra totalmente. En la colección Dante vemos crucifijos, esto también es un desafío, ojo, a la religión católica, que también para la época fue bastante sonado, he de deciros. Tenemos colecciones como la inspirada en Juana de Arco, o sea, sobre todo tomándolo como una fuente de inspiración y como cuna del horror realmente. Esto siempre os lo he dicho, o sea, ¿qué hay más gore que un Cristo crucificado? Por cierto, hay una colección que a nivel maquillaje me encanta, la colección Golden Shower, que ya por el nombre, tela marinera en 1998 y las cejas afeitadas de los modelos. En Londres hay un garito que se llama Slimelight, que estuve con mi amiga Cora justo antes de irme de Inglaterra. Tengo un vídeo sobre eso, os lo dejo en la cajita. O sea, eso es como un desfile continuo, no os podéis imaginar los outfits que allí se ven. Es alucinante y además Parma Ham es DJ en Slimelight. También Salvia suele ir a Slimelight. En fin, os digo esto porque son las personas así que más conocéis por redes sociales. Al contrario de lo que mucha gente puede pensar, que te crees que vas a entrar ahí va a ser el paraíso goth. Me refiero goths en cuanto a vestimenta. Había un chico por ahí que llevaba una especie como de camisón rosa, todo loquísimo. No me quiero ni imaginar en los 90 cómo debía ser la noche londinense, a nivel de estilo, ¿no? A nivel de experimentar, que me encanta que Alexander McQueen lograse extraer esa cultura underground y llevarla a las pasarelas y que encima la gente lo adorara, aunque luego le llamaran l'enfant terrible y todo esto, pero fue adorado y aclamado, o sea, como para que le llamen de la casa Givenchy, explicadme. En 1999 hay una colección que se llama The Overlook. Él estuvo hasta 2001 en Givenchy, por lo tanto esto le pilla casi en medio entre sus dos mundos, que era por un lado Givenchy y por otro lado su propia marca. De hecho, él pasaba 6 meses en Francia y 6 meses en Reino Unido. Esto acabó con él a nivel salud, o sea, el pobre mío estaba para el arrastre. Y en The Overlook vemos ese balance, ese equilibrio maravilloso entre quizá lo delicado y lo más conceptualizado de lo que tenía que hacer en la casa Givenchy. De repente alguien irrumpe en una casa y lo pone todo patas arriba y lo petas a nivel estratosférico. Nada que ver con esto. Era una época en la que la moda funcionaba de manera distinta. Por eso también él creó esa ruptura, ¿no? Y creó ese antes y después en cómo concebimos la industria de la moda hoy en día. En el año 2000, en su colección AI, lleva la puesta de escena a otro nivel y podemos ver arneses. En el año 2000 también tenemos la colección Eshu, que tiene reminiscencias tribales y toques futuristas. Como os he dicho antes, para mí el epítome de su carrera, desde mi punto de vista, es Voss, no solamente por la puesta en escena, sino también por la atmósfera que se creó ahí. 2001, yo creo que esto es un claro guiño a la película Freaks,
que se titula What a Merry Go Around, y un montón de modelos desfilan alrededor de un carrusel, y es un desfile muy teatral, muy dramático, ¿no? Y se ven payasos, se ven personajes circenses, y siempre con ese gesto de tormento, ¿no? Que, por cierto, quiero destacar la labor de sus modelos, que había muchas que él tenía como favoritas. De hecho, Gisele Bündchen debutó en alguno de sus desfiles, pero sobre todo destaco el papel de Debra Shaw. O sea, ¿me podéis explicar la belleza de esta mujer? Pero, por favor, agarrémonos a la silla, porque uno de mis máximos favoritos, ya sé que estoy diciendo muchos favoritos, pero es que me puede, 2002, The Dance of the Twisted Bow, está inspirado directamente en el folclore español. Vemos lunares, vemos trajes de luces, vemos alusión al tema de los toros, ¿no? De la violencia, de la tauromaquia, en fin, es una absoluta maravilla, lo tenéis que ver. Y a mí hay una cosa que me pica un poco, y es que cuando hablan de esta colección de Horn of Plenty, que es también de las más sonadas de Alexander McQueen, solamente por el maquillaje, ya os digo, ¿en quién pensáis cuando veis esto? Concho, pues en Leigh Barry, y nadie habla de Leigh Barry. Por favor, ¿por qué no le nombran? No lo entiendo, si es que tampoco hay que rebuscar mucho. Por cierto, os dejo en la cajita una colección completa de todas las referencias y todos los libros que utilizaba Alexander McQueen para inspirarse. Tenéis todos listados, y de hecho la mayoría están en venta. Ojo, otro ejemplo de esta producción, de crear esta atmósfera inolvidable, lo tenemos en la colección de 2003, Scanners, y ese gran final con una modelo luchando contra el viento en un tubo en el que parece haber nieve, una especie de ventisca. O sea, esto es una maravilla. El estilismo también marcó un antes y un después, porque no solamente se trataba de los diseños en sí, sino de la personalidad de cada modelo. Hay muchas de estas colecciones en las que cada modelo lleva un tocado diferente, una peluca diferente, y esto se lo tenemos que agradecer quien le ayudaba en el estilismo, que es Katie England, que además le acompañó también en su carrera en Givenchy. La labor de un estilista en este equipo creativo es ensamblar todos los looks y que tengan un sentido, ¿no? Y que logren transmitir, aunque luego al final el director creativo principal sea el que tenga la decisión final. Tienes que tener un grupo de personas que te hagan visualizarlo desde otro punto de vista. Por ejemplo, en 2004, en su colección Deliverance, la puesta en escena tan cuidada, esa narrativa, el lograr transmitir a través de un lenguaje puramente textil, transmitir emociones, transmitir sensaciones, crear una agitación en el público y en la humanidad. Esto lo podemos ver en desfiles como The Widows of Culloden, que por cierto es uno de mis máximos favoritos. En It's Only a Game de 2005 podemos ver claramente esos elementos regios, esos elementos medievales que él tanto amaba. Cultura urbana y pop, también mezclado con esa cultura underground de la que hemos hablado. Futurismo, poniendo como ejemplo colecciones como Pantheon at Sloan de 2004, motivos naturales, sobre todo a través de la fauna y flora del mundo que le rodeaba, y supo extraer la belleza de esto. El libro Flora de Nick Wright es una maravilla. Por favor, si queréis referencias florales, tenemos otro libro del siglo XIX que se llama The Birds of America, que está lleno de ilustraciones de pájaros y aves de las Américas, también otra maravilla. William Morris, humanista victoriano, que dedicó su vida a la decoración, sobre todo al papel pintado, y a hacerlo a través de motivos florales, de motivos arquitectónicos incluso. Esto también es otra maravilla para tomar como referencia, sobre todo si sois artistas. El estampado gráfico, que además él fue pionero en esto, lo tenemos en Platos Atlantis 2010, o en Natural Distinction de 2009, que por cierto en Platos Atlantis fue cuando presentó los Armadillo Shoes, lo etéreo de los tejidos, de esas construcciones volátiles, ¿no? Que están flotando en el aire. Claramente es una inspiración directa de Giovanni Boldini, que es un fotógrafo que inmortalizaba a mujeres adineradas en esa tortura de huir de la realidad, ¿no? de la vida terrenal, cuando eres una persona que siente tanto y que no solamente tiene esa capacidad para transmitir ese plano supeditado al ser humano, que es el mundo de lo etéreo, de lo impalpable, que es el arte, ¿no? El lograr crear un lenguaje y trasladar eso a las personas para que podamos disfrutar de ello. Yo creo que esa es una de las claves de cualquier artista. Y hablando más concretamente de Alexander McQueen, dicen que por qué él era capaz de haber lanzado tantas colecciones, que si no se cansaba, y yo creo que era la única manera que él tenía de huir de su realidad. Más cuando estás en esa industria tan sanguinaria
Y yo creo que cuando los focos se apagaban y cuando acababa todo ese clímax y todo ese frenesí, todo ese subidón de el lanzar cada colección, del proceso de crearlas, él lo único que le quedaba era la oscuridad de su habitación, y al igual que William Waterhouse o Beethoven o Liszt o la mayoría de esas grandes figuras que han logrado elaborar ese lenguaje, como he dicho antes, y poder transmitir esa oscuridad a nosotros. O sea, yo creo que al final es con lo que nos tenemos que quedar y que hay que saber dejar marchar estas almas, porque desde mi punto de vista dejarles vivir en esta realidad para ellos sería un tormento continuo. Y espero de verdad que os haya gustado, que os haya sido útil. Si os ha molado, de verdad, dejadme un like y me plantearé hacer más vídeos así sobre otros diseñadores que me apasionen, aunque he de deciros que casi ninguno me apasiona tanto como Alexander McQueen. Más que nada porque era un chaval normal como tú y como yo, que había encontrado en el arte su escape, ¿no? Y su vehículo, y que vosotros veis a Alexander McQueen y es que era un chaval normal, no iba con vestimentas extrañas, él era él, en pureza y en amplitud y en transparencia. Que espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el próximo vídeo.